mensaje en esta hora. Sin más preámbulos, le invito a que abra sus escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a mi hermano Ruiz, Dios me lo bendiga en gran manera. Cada hermano que está aquí. Hoy los jóvenes no tuvimos clase por la razón de que nuestro pastor no está. Me tocó predicar aquí, pero aquí estamos todos juntos. Amén. San Lucas capítulo 6, versículo 45. El tema de esta mañana es así, mire. El tema se llama una pregunta interesante. Dígale al que está a su lado, una pregunta interesante. Más adelante le voy a decir cuál es esa pregunta. Primero voy a desarrollar algo para que me pueda entender el tema de esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo leemos todos juntos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Incline su rostro. Te damos gracias, Señor, en esta mañana tan maravillosa que tú nos das. Señor, gracias por permitirnos poder estar aquí. Gracias, Señor, por todo lo que se ha llevado a cabo, que ha sido en tu nombre y para gloria de tu nombre. Que todo llegue como algo agradable delante de tu presencia. Que usted se haya alegrado en la alabanza de su pueblo, Señor. En esta hora, Señor, yo me hago un lado y sea usted, Espíritu Santo, guiándome y dándome la palabra que su pueblo necesita, Señor, para que podamos, Señor, instruirnos, para que podamos crecer espiritualmente, para que tu palabra, Señor, nos cure, nos edifique, nos restaure, nos transforme, para que usted, Señor, termine la obra que comenzó con nosotros, para poder, Señor, conocerlo más a través de su palabra y para poder, Señor, cada día ser como tú quieres que nosotros seamos, para que tu palabra nos moldee y, Señor, y ella nos guíe a conocerte cada día más y buscar cómo poder agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. Voy a desarrollar algo antes para que me pueda entender sobre la enseñanza de hoy. Amén. En el mundo, mire, en el mundo hay más o menos como 1500 lenguas, le podría decir idiomas. En este caso, uno como mexicano habla el castellano. En sí no hablamos español, hablamos castellano. Los de España, eso sí hablan español. Más que nada a los lugares más de Centroamérica, ellos hablan más que nada más el español más entendible. Nosotros, unos que somos más como del norte, más los mexicanos, más los del centro, hablamos un poco castellano, porque correctamente no se dice tú o no se dice él en español, sino se habla así como de vos. ¿Y vos cómo estás? Es correctamente eso. Incluso la palabra de Dios así también está escrito. Me acuerdo cuando estaba entre los 16 y 17 años, escuché en México no conocía más nacionalidades, pero llego a este país y empiezo a escuchar diferentes acentos de hablar, y yo me quedé sorprendido. Era algo nuevo para mí. También vine aquí a un lugar donde el idioma es el inglés y cosas diferentes. Entonces aquí el americano habla inglés, el chino pues chino, el japonés japonés. ¿Y alguien sabe qué idioma se habla en Canadá? Bueno, no va a salir como alguien que me dijo canadiense, hermano. Es canadiense. Es inglés y español y francés y otros idiomas más. Casi es igual como aquí. Amén. Y yo todavía me quedo, canadiense. Cuando me doy cuenta, en el canadiense no existe. Pero bueno, un ejemplo, mire. A mí cuando me preguntan de dónde soy, yo les digo que de Cuernavaca, Morelos. Entonces, cuando para los que conocen un poco de Cuernavaca, Morelos, malamente me dicen, eres chilango. Les digo, no soy chilango.
Soy de Cuernavaca, Morelos. Eso queda como a unas 2 horas. Dice, pero no eres chilango. No. Soy de Morelos, ahí viví muchos años. Dice, ok, dice, pero hablas como chilango. Le digo, no hablo, no. Son capitalinos, malamente se les dice así, pero se les dice capitalinos. Ok. Y pues me dicen así, pero y me dicen, ¿cuál es la diferencia entre los de Morelos y los de la Ciudad de México, los del DF? Le digo, bueno, hay mucha diferencia, porque en nuestra forma de hablar, como les repito, los más del norte, como ejemplo, no sé, Monterrey, Sonora, hablan así como, ¿y cómo está? ¿Cómo está, primo? ¿Cómo está, mijo? Diferentes formas de hablar. Nosotros más en el centro de México, en ejemplo nosotros, como ejemplo de Morelos, a veces me confunden, porque a veces como que se me sale todavía el acento de hablar de allá. Y hermanos me dicen, ya ve usted chilango. Le digo, no soy así. No, le digo, no, soy de Cuernavaca, Morelos. La diferencia es esta, que los de la capital, ellos van para arriba en el acento, ¿no? La iglesia va para arriba, y nosotros, la iglesia va para abajo, ¿no? Son diferentes acentos que nosotros tenemos, pero en sí, en esas formas nos ayuda, ¿no? a comunicarnos. O como a mamá, a veces nada más le gritamos, ma. Otros le dicen bien, mamá. O mis sobrinos a su mamá le dicen, madre. Usamos muchas formas de cómo comunicarnos hacia las personas. Ahora, ya sea aquí nuestros jóvenes en sí, en su forma de hablar, hablan más el inglés que el español, y nosotros pues hablamos el español. Hay personas que con una mente dotada que pueden hablar hasta 7, 6 idiomas. Conozco a una señorita incluso que viene aquí a la iglesia y habla 4 idiomas, y me quedo sorprendido. Y a veces pues le digo, ¿cómo se dice esto así en francés? Me dice así. Y en los idiomas que habla, y me sorprendo. Apenas uno puede con el español. Y bueno, ahora mire, Dios, si nosotros usamos esas formas para comunicarnos con las personas, así usted como padre al hijo, el hijo al padre, a veces quizá usamos malmente sobrenombres. Yo tengo cuando eran más pequeños mis sobrinos, al más chiquito, ahorita ya no es el más pequeño, pero al más pequeño le decíamos Osito, se llama Israel. Pero Osito, y para todo Osito. Ya cuando llegó a la escuela decían Israel y no contestaba. Y bueno, esos a veces ponemos sobrenombres. A mí me decían David, ¿no? Así era mi nombre. Pero todos teníamos sobrenombre, más allá en México, ¿no? No les voy a decir cómo me decían. Pero Dios también habla a su pueblo. Desde el principio Dios quiso comunicarse con él de muchas maneras, pero Dios se comunicó. Nosotros hoy tenemos, gracias a Dios, a la tecnología, el teléfono, tenemos muchas cosas como comunicarnos. Pero Dios también usó formas como comunicarse con el hombre. Vemos a Adán primeramente, que él podía no solamente ver a Dios, sino también oír su voz audible. Recuerde cuando habló a él, Adán, ¿dónde estás? O también vemos a Noé, que también Dios habló con Noé. Ellos tenían el privilegio, le voy a decir hasta cierto punto el honor más grande de poder escuchar la voz audible del Señor. Ahora nosotros vemos cómo podemos ver la mano la voz de Dios, o cómo Dios nos puede hablar a nosotros. Dios nos habla por muchas maneras. Nos habla por medio de la creación. No necesita decirme te amo cuando esta mañana pude levantarme de pie nuevamente. Puedo ver que su misericordia está presente conmigo. Amén. Entonces vemos no solamente a Noé, cómo es que Dios se comunica con él, sino también vemos a Abraham, a nuestro padre de la fe también, cómo pudieron a esos hombres de Dios poder oír la voz de Dios. Su descendencia, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas también podían oír la voz de Dios. Y esos solamente son unos pequeños ejemplos de cómo Dios trató de comunicarse en sí con su pueblo. Vemos un ejemplo, mire, un ejemplo es Samuel. Vemos en el libro de Samuel capítulo 1 versículo 3
Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 y 10, dice de la siguiente manera: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahora no se confunda con esto, no se vaya a dormir en el templo, amén. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahí podemos ver un ejemplo de la voz audible de Dios. Así como usted y yo, así como usted me está hablando, qué bonito, ¿no?, poder escuchar esa voz de Dios. Entonces, otros ejemplos, miren, para que pueda entender a lo que voy a desarrollar un poquito más adelante. A Moisés le habló Dios por medio de una zarza ardiendo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 4 en adelante. A Balaam, no sé cuántos sepan quién fue Balaam, por medio de una asna. Eso lo vemos en Números 22, 28 y 30. A José le habló por medio de sueños. A Ezequiel le habló por medio de visiones. Ezequiel 1, vemos ahí como Ezequiel dice que miró la visión de la gloria de Dios. A Daniel por medio de visiones y sueños también. Y también vemos al rey Nabucodonosor como Dios le habla también por medio de sueños. Ahora, en este tiempo Dios habla, dice el libro de Hebreos que Dios ha hablado de muchas maneras por medio de nuestros padres. Pero hoy nos habla por una vía solamente de comunicación, que dice que por medio de su Hijo. Ahora, Juan dice que Él es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. O sea que no hay otro medio de comunicación o cómo Dios nos hable si no es por medio de su palabra en estos tiempos. Ahora, no soy de los que está en contra de los que pueden, yo soñé un sueño y Dios me habló. Prácticamente hay personas que no creen en eso. Creen a personas que es se le puede decir la forma más débil que Dios pueda comunicarse con una persona. Pero Dios puede hablar de muchas maneras, amén. Dios puede hablar por medio de personas, por medio de niños, de jóvenes. En sí, Dios cuando va a mandar su mensaje lo va a mandar completamente claro, mediante sea correctamente como dicen las escrituras. Un ejemplo le voy a decir. Los sueños, no voy a hablar en sí los sueños, nomás le voy a hablar rápido esto. Los sueños en sí, cuando el sueño tenemos una visión, el sueño primeramente no es el que yo vi a este hermano y yo lo soñé así, sino que el sueño primeramente habla en sí primero a la persona propia. Hace tiempo yo platicaba con una persona y me dijo que él tenía un sueño y que miraba el altar. Dice, yo miré al altar, dice, y el altar, dice, había mucha ropa sucia, mucha ropa vieja, y yo quitaba la ropa, quitaba todo, y entre más quitaba, más ropa había. Y yo trataba de quitarla, y no se acababa la ropa. Dice, y era una ropa vieja ya. Entonces él me dio su ¿cómo se le dice? Su interpretación. Dice, es que en el altar está pasando algo. Pero correctamente le digo, bueno, en sí el sueño primero tiene que aplicarse en uno mismo. ¿Cómo está tu vida? Ahí comienza todo. Amén. Entonces, en ese caso, como José,
José los sueños eran para él. Él veía a las estrellas y a la luna y al sol postrarse ante él, a esas espigas que se postraron ante él, pero el sueño era exactamente para él. Él veía a los demás, pero en sí el sueño se enfocó a él. Al rey Nabucodonosor él soñó, pero el sueño se guiaba a él y a su reino. Amén. Ahora, las visiones también, esas son otras cosas de las cuales el Señor nos da para poder ver lo que pueda acontecer o lo que pueda pasar. Amén. Con una persona, un hermano. Yo les digo, hace tiempo que yo miré a una joven que chocaba y no dije nada. Digo, bueno, fue un sueño. Y ya en la noche que nos damos cuenta, se había chocado. Dije, no le dije. Pero a veces los tomamos así. Ahora, Dios habló también por medio de sus ángeles. Daniel 9:21 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con tempestad, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mateo 1:16 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concedido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos cómo el mensaje llega por medio de un ángel. Y hay otra profecía más todavía en Joel 3, y eso se cumple en Hechos 2, y no solamente en ese tiempo, sino también en estos tiempos tiene que suceder esa palabra donde dice: mas en esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. O sea, Dios tiene formas de hablarnos, sea como sea, pero Dios va a hablar a nuestras vidas. Así Él buscó las formas de cómo comunicarse por medio de su pueblo, a través de sus siervos, los profetas, a través de teofanías, como Él se manifestó a su pueblo, pero el mensaje tenía que llegar hacia ellos. Ahora, esa es la forma como Dios se comunica: para bendecir al pueblo, también para traerle las advertencias de las consecuencias. Cuando ellos se separaban de Dios, Él les mandaba al profeta. Y ahora sí les voy a decir, les mandaba un mensaje primero, y les decía que no se apartaran de Él, que ellos iban a ser bendecidos, que iban a ser benditos en todo. Y terminaba diciéndolos: pero si no se apartan de sus malos caminos, dice, maldición vendrá a ustedes. Pero ese era el mensaje de Dios, y cada vez que los profetas de Dios hablaban, decían: así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová. Por eso le digo que yo no sé usted, pero yo no soy de los que creo en profetas en estos tiempos. Si los profetas se acabaron, dice que los profetas son desde Juan hasta Elías. Y en este tiempo ahora el Señor nos habla por medio de su palabra. No malentendamos un ministerio, un llamado con un don de Dios. El don de Dios, la profecía es un don de Dios que Él nos da por medio de su Espíritu, pero no nos convierte en profetas. Amén. Entonces vemos la voz audible de Dios, vemos a sus profetas, aún vemos cómo Él nos habla por medio de la creación, cómo vemos todo lo hecho por Él. Vemos que Él es el creador de los cielos, un Dios tan increíble. Él habla también, él mandó sus mensajes, o trató de comunicarse con su pueblo por medio de sus ángeles y por medio de sueños y visiones hacia el hombre. Pero Hebreos 1:12 aquí dice lo que le estaba diciendo. Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Dios nos habla por medio de su palabra.
Él se comunica con nosotros por medio de este sagrado libro. ¿Cómo es que el hombre se comunica con Él? Por medio de la oración. Esa es nuestra vía de comunicación directamente con Dios. Sé que no lo podemos ver, quizá no lo podemos tocar, pero sabemos que hemos creído, porque esa es la fe. Esa es la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. No necesitamos ver para creer, sino que sabemos que Él está allá. Porque muchos de nuestros padres creyeron quizá a las promesas de Dios y sin verlas. Abraham vio su descendencia, sí vio a Isaac, pero no vio que la tierra se le entregara. Isaac vio su descendencia, pero tampoco la tierra se le fue entregada. Jacob también, a Jacob sí vio más descendencia en él, pero la tierra tampoco le fue entregada a él. Pero murieron con una esperanza. Y así muchos de los que han muerto hasta hoy en día, ellos predicaron, los predicadores de antaño: oh, Cristo viene, murieron y Cristo no vino, pero murieron con esa esperanza ahora de que un día se van a levantar de entre los muertos. Porque si el Señor dijo que eso va a suceder, eso va a suceder. La palabra del Señor dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Ahorita estamos enseñándole a los jóvenes acerca de lo que es escatología bíblica, sobre las profecías, de que vean que por eso creemos en la Biblia, porque se cumple. Todo lo escrito se cumple. Así no más, no menos, como está escrito, así se cumplió. Desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, cosas que todavía faltan por suceder tienen que cumplirse. No porque quizá Nostradamus lo diga, o porque los científicos, o porque los astrólogos, o todos esos mentirosos que hablan pura mentira, sino porque hace más de casi, le voy a decir, 5,000 años, o no sé, o 4,500 años atrás comenzó a escribirse este sagrado libro. Amén. Entonces Dios habla a su pueblo. Esa es nuestra forma de comunicarnos a Dios, por medio de la oración, y Él por medio de su palabra. Hay una imagen que he visto mucho en las redes sociales, donde un hombre le dice: oh Dios, háblame, Señor. Y hay una voz grande con una palabra, dice: te estoy hablando. Y es ahí donde Dios nos habla, por medio de su palabra. Amén. Sagrado libro que llamamos Biblia. Ahora, el hombre también tiene muchas formas de comunicarse. Nosotros, así como usted y como yo. Por ejemplo, mire, hay diferentes tipos de lenguaje. Está el lenguaje oral, el que hablamos ahorita, el que estoy haciendo yo. Hola, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo has estado? Algo audible que podemos escuchar. Ese es el mensaje oral, un mensaje audible. Al hablar, o también o al dar golpes. No, a veces damos señas con la familia. Si son 2 golpes, soy yo. O quizá voy a hacer una mala analogía, y discúlpeme, pero se me vino a la memoria, no sé, hay un programa de televisión que me graba mucho con mi padre, y se llama El Chavo del Ocho. Y en cierto momento salió un episodio donde ellos están como, no sé, según se les llama los espíritus chocarreros, y le dice a un personaje al otro: si da un golpe, quiere decir que sí, y si da 2 golpes, quiere decir que no. Y ahí tenemos aquel personaje Kiko, ¿no? Con el miedo, pegándole. Uno, dijo que sí porque dio un golpe. Después da 2 golpes, dijo que no. Son formas de comunicarse. O también otra forma de comunicarse es como lo hacemos con la familia, ¿no? A veces cuando no nos escucha es... Yo con los amigos, no teníamos celulares en ese tiempo. Llegaban los amigos y me decían, y yo de adentro, ¿no? Pues ya llegaron, vámonos, ¿no? O de muchas maneras. O en México, más que nada, entre jóvenes les decimos: ¿cómo te fue? Pues bien, y todo está bien, ¿no? Así decimos. O ¿cómo estás? Bien. Son formas como nos comunicamos. Ese es el lenguaje oral, el que usamos. El audible también, con señas, o nuestra forma de hablar. Ahora, hay el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es el gráfico con símbolos o letras, le vamos a decir el manual, ¿no?
el lenguaje, por ejemplo, en la antigüedad, la comunicación de hace tiempo, ya no había internet, no había nada de eso, se usaban las cartas, ¿no? Mi papá me cuenta cómo las cartas se mandaban, llegaban con días largos. También en la antigüedad las palomas mensajeras, o como me contaban aquellos hombres de antaño. Yo acostumbro siempre cuando había reuniones en familia o con amigos, venían a las casas. Yo era no de los que me iba con los niños a jugar. A mí me gustó escuchar esas historias de los ancianos. Y yo iba y ellos comenzaban a platicar, y a mí me decían que platicaban ellos entre sus pláticas. Me decían: no, mi hijo, dice, hace tiempo cuando yo iba a ver a la novia, dice, me llevaba un espejito y de lejos le aventaba la lucecita. Sabía que ella era yo. Digo: bueno, hoy les hablamos por teléfono o les mandamos un mensaje, o más en la antigüedad todavía, aquellas señales de humo, ¿no? Son cosas de las que es que esos eran los iPhone de hace tiempo, o esa era la tecnología de hace tiempo. También está el simbólico. En este caso, nosotros cuando vamos en la luz, en la calle manejando, vemos a la luz de tránsito, al semáforo. Si es el rojo, pues es stop. El verde, pues es de avanzar. El amarillo es preventiva, de ya ir bajando la velocidad para pronto poner el stop. O esos signs que tenemos, como de la vuelta aquí, o a veces unos que tienen una raya de no de la vuelta aquí, o no fumar, o no teléfonos, o cosas así. Nos comunicamos con eso. Así nos comunicamos. No necesitan decir: oye, apaga su teléfono, cuando usted ve un sign ahí con el teléfono y una raya así. Cuando ve el sign donde dice que no dé la vuelta. De esas formas nos podemos comunicar. El hombre también se comunica con nosotros. Ahora, ese es el lenguaje escrito. Está también el lenguaje kinésico. ¿Cuál es el lenguaje kinésico? Es ese lenguaje que usamos en nuestra forma de hablar con las manos. Por ejemplo, los sordos mudos, cómo hacen para hablar, ¿no? Formas de pedir cosas o cosas así. En México, enfrente de la casa de mis padres, había un niño que era así. Y como a él siempre se la quería pasar con mis padres y conmigo también, pues ahí estábamos, aprendimos cómo a comunicarnos con él de esa manera. Yo veía a su papá cómo se comunicaba, y pues yo también empezaba y ya nos entendíamos con él así. Y a mi mamá le gustaba porque dice: ay, qué bueno que juegan en silencio. No hacíamos escándalo. Ese es el lenguaje kinésico, o nuestras formas de expresar, ¿no? Por ejemplo, yo como les dije hace tiempo en una enseñanza, cómo es nuestras formas de hablar. Nosotros, incluso también le dije a los jóvenes, a muchos nos presentan señas. Mire, pueden decir: es que esto significa Satanás y la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, inclinándose ante él. Y vemos a veces a las personas que es una señal satánica. Le gusta mucho el rock a ese joven. Entonces le digo: yo nomás le estoy pidiendo que si me da agua, ¿no? O como decíamos en México, o una coca, un chesco, ¿no? Como le llamamos. O a veces lo usamos para pedir ray. Y ya según la simbología que le pongamos, eso es lo que se va a referir hacia nosotros, ¿no? O otra seña que se hace así, que pregúntele a cualquier joven. Dicen que esto significa te amo. Otros dicen que es una señal diabólica. Y yo solamente pues les digo: pues yo solamente estoy doblando mis dedos. Esas son formas de comunicarnos, tanto para bien o tanto para mal. Amén. Así como le digo, un cuchillo puede servir para prepararnos una rica ensalada, pero también ese mismo cuchillo puede utilizarse para quitarle la vida a una persona. Entonces todo depende cómo es que lo usemos. Ahora, hay que tener cuidado, no vaya a pensar de que le estoy diciendo que entonces lo podemos hacer. No, nosotros nos acatamos a las reglas eclesiásticas establecidas por nuestros pastores. La palabra del Señor dice que estemos sujetados a ellos. Amén.
Por eso es de que obedecemos tanto primeramente a la palabra de Dios y después a la voz de nuestros pastores. Ahora, ese es el lenguaje kinésico, el que usamos con las señas o a veces con la cara. Algo que le he dicho a personas, que a nosotros no nos necesitamos darnos cuenta cómo es que está, por cuando su rostro lo dice todo. El que está enfermo tiene los ojos dormidos, con la cara quizá triste. ¿Estás enfermo? No. O tiene hambre cuando está así con la comida ahí enfrente, saboreándosela, ¿no? O a veces yo veo a mis amigos, unos compañeros de trabajo, unos son de Centroamérica y me acuerdo la primera vez que me decían, páseme eso, y me decían así, páseme eso, me hacían con la boca así. Yo le decía, ¿qué trae usted? Dice, eso, pásemelo, y me hacían con la boca ahí. Yo digo, ok. Entonces son formas de ellos comunicarse. O a veces estamos hablando por teléfono. Sí, hermano, dele para allá. Luego se da así, luego así, como si lo estuviera viendo, ¿no? O no, hermano, pégale más duro. Son expresiones nuestras, cómo nos comunicamos, o lo que produce eso en nosotros. Ese es el lenguaje kinésico. Ahora, el lenguaje gestual viene hacia, el lenguaje gestual, es ese, el que hacemos con nuestros rostros. A veces cuando nos molestamos ya cerramos los ojos y nos agachamos, o nada más volteamos los ojos así, ya se enojó. ¿Me entiende? Esos ojos que a veces como que, ay Señor, dame más fe y más paciencia. Diferentes tipos de lenguajes que el hombre tiene para comunicarse. Ahora, la comunicación es necesaria. Porque si usted tiene sed y no puedo entenderle en su rostro, o no puedo saber lo que está dentro de su mente, no voy a saber si usted tiene sed. Es necesario que usted me diga, hermano, por favor, me puede dar un agua. O a veces siempre se usa, quiere un agua, siempre lo que nos invita, ¿no? En una visita, ya comió, o cosas así. Pero aquí viene la pregunta. Mire, el tema, recuerde, se llama una pregunta interesante. Ya vemos cómo Dios se comunica con su pueblo. Ya vemos cómo el hombre se comunica con el hombre, y también cómo el hombre se comunica con Dios. Pero ahora, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora sí, aquí le voy a hacer la pregunta interesante, y ponga atención. Si usted o yo nos pudiéramos comer nuestras propias palabras, ¿nuestra alma sería nutrida o sería envenenada? Imagínese usted un plato enfrente de usted y que le dijeran, usted se va a comer sus palabras en esta mañana. ¿Qué sería nuestra alma, nutrida o envenenada? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay una ilustración de un alumno y un maestro, y le dice el maestro al alumno, le dice, Jaime, si yo te doy un regalo, si una persona viene, fíjese, le voy a hacer la ilustración. Dice, si una persona viene y te da un regalo, dice, pero si tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece ese regalo? Y le dice el alumno, al que me lo dio, porque no lo recibí o se lo quedó él. Dice, ok, eso es lo mismo que pasa con los insultos, con las críticas o las malas palabras. Si tú no las aceptas, esas palabras se quedan con quien las lleva, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene bendición, no va a tener otra cosa que dar sino que bendición. Bendecir al hermano, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Si hay alegría y libertad en su corazón, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Pero si hay amargura, tristeza, desilusiones, quizá un corazón dañado, el que miente piensa que le mienten. Un corazón que roba piensa que todos le roban. Un corazón que traiciona piensa que todos lo traicionan. ¿Sabe? Porque eso es lo que hay en nuestros corazones. Ahora, estoy empezando con el corazón, porque de aquí primero mana la vida.
Y recuerde que aquí está la vida y la muerte. Según lo que escuche su familia, lo que escuche su hermano, lo que escuchen los que están a su alrededor, depende de lo que está lleno el corazón. A veces quizá, es que se me salió una mala palabra, hermano. Pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que nuestros hijos están escuchando? ¿Qué es lo que nuestros hermanos están escuchando? ¿Qué es lo que papá y mamá escucha de nosotros también, jóvenes? Yo tengo a una hermana, la menor de las mujeres, y ella tiene una forma de cuando nos habla: muchachito, ¿dónde está? Ay, muchachito, te dije que no lo hicieras. Ay, muchacho, puro muchachito. Y veo a su niña de 5 años, también llega con sus primos: ay, muchachito. Está imitando a su madre. Ahora, eso es lo que sale. Si hay malas palabras en casa, de malas palabras se van a llenar nuestros hijos. Pero que el hijo no diga algo, porque vamos rápido y le pegamos o lo corregimos. Pero nosotros, todo está bien. Ahorita en la clase de jóvenes, si Dios nos permite, en un mes terminamos la serie de por qué creemos en la Biblia. Ya estamos preparando una serie que se llama Familia y Amigos Tóxicos. Va a decir: ay, usted, ¿por qué le puso así? Porque ahí les vamos a enseñar a nuestra juventud de qué gente es. No es de que se separen de la gente, sino aprender a socializar con ellos de la manera en que no se contaminen, pero tampoco que se alejen, para que ellos estén conscientes de que cuando quieran ellos tengan confianza de acercarse. Esa es la amistad que yo tengo con muchas personas. En mi trabajo ya unos son cristianos, otros no. Pero yo no estoy tan cercanos a ellos para que me falten al respeto, pero tampoco los separado para que ellos puedan tener confianza de un día venir y me puedan hablar conmigo, preguntarme cualquier cosa. Pero tengo mis restricciones también, porque a una mala palabra se agrava. ¿Sabe por qué? Porque lo más malo se queda grabado bien. O los que estaban aprendiendo inglés me van a decir que aprendieron cosas buenas primero. Puras malas eran las que así se dice, Señor. Por eso es de que si usted bendice cada mañana a su esposa, si usted bendice cada mañana a su esposo, el hijo también lo va a bendecir a usted. Amén. El hijo va a bendecir a los amigos, va a traer buenas palabras en sí. Yo sé que a veces tenemos días pesados, días frustrados, días con consecuencias quizá malas en nuestros trabajos, en nuestra vida personal. Pero el Señor nos habla que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Algo de lo que yo hago, le voy a decir y discúlpenme aquí, hermanos, que quizá a veces, bueno, siempre lo hago así. A veces cuando puedo platicar con personas también mayores en familia, lo primero que llegan: ¿y cómo el trabajo, hermano? Yo les digo: bien, allá se quedó. Porque las cosas de trabajo no las traigo a la iglesia, ni las cosas de la iglesia las llevo a la casa. Las cosas de casa se quedan en casa, las cosas de la iglesia se quedan aquí, las cosas del trabajo se quedan en el trabajo. Porque algo he aprendido y algo que le digo a toda la juventud: disfrute cada día de su vida, porque nada le asegura que el día de mañana vuelva a vivir. Yo por eso hoy como quiero comer. Bueno, claro, saludablemente. Disfruto en la mañana. Hoy en la mañana todos mis sobrinos estaban dormidos y yo digo: good morning, good morning, despiértense. Ya cuando me ven, viene otra vez. Pero me levanto contento, porque le doy gracias a Dios. Quizá hoy sea mi última vez que me levanto. Y eso es lo que contagió, le voy a decir, mi padre de mí. Él se levantaba temprano. Él, cuando llegaba a la tienda a comprar, él no preguntaba cuánto costaba, él comenzaba a agarrar. Y mi mamá: Luis, ¿cuánto cuesta eso? Lo que cueste. Porque él decía en sí: bueno, quizás sea mi último día comiendo, o quizás sea mi último día contigo. Por eso cada vez que estoy con mi familia, estoy con ellos, me siento un rato, disfruto, sonrío, los escucho, me escuchan, porque quizás sea el último día que esté con ellos, no lo sé. Entonces, si mi día fue un día triste, un día de dolencia, uno con malas palabras, le podemos decir un día difícil, algo que he aprendido es esto: si uno llueve, ¿qué hace? Usa un paraguas para cubrirse del agua. Y si el sol está fuerte, usa el mismo paraguas para cubrirse del sol. ¿Ok? No hay días malos, no hay días buenos. Está en la actitud que nosotros llevemos esa situación.
Pero si todo lo ponemos en las manos de Dios, todo va a estar bien. Amén. Entonces, como usted haya lo que esté dentro de su corazón, eso es lo que va a estar rodeada nuestra familia. Si usted es el que bendice, su familia va a estar bendecida. Si usted es el que está alegre, es porque su familia va a estar alegre. Si usted está gozoso, su familia va a estar gozosa. Amén. Porque solamente no tenemos otra cosa que dar, porque eso es lo que abunda dentro de nuestros corazones: alegría, paz, gozo, tranquilidad, bondad, fe, paciencia. Y de eso se va a rodear nuestra familia. Eso es lo que le voy a poner en la mesa a ellos, y eso es lo que ellos se van a alimentar. Así es como me voy a comunicar con ellos. No necesitan saber que estoy feliz, porque todo el día paso alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Hace creo 2 años, mi padre tuvo un accidente, se cayó y se golpeó en la cabeza. Al pasar, parece que pasaron 2 o 3 semanas, y se vuelve a caer y se vuelve a golpear en la cabeza. Y ya familia estaba diciendo: uy, no, es que pues ya está grande de edad, no, y pues quizá no aguante, ya todos no estemos listos para lo que sea. Yo llegaba al servicio, me ponía gozoso, sabiendo que mi papá está ya con esos fuertes golpes en su cabeza, pero yo estaba confiado en el Señor. Así he aprendido que el rey David, cuando su hijo, el primer hijo que tuvo con esta mujer, no me recuerdo el nombre, con la madre de Salomón, si alguien me puede recordar, Betsabé, dice que por causa de su pecado el niño cayó en enfermedad. Dice que él entró a la casa de Jehová, él entró a orar a Jehová, y dice que él clamaba y clamaba mientras el niño estaba vivo. Pero ya cuando el niño murió, él se limpió, puso sus vestiduras, fue y adoró a Dios. Y muchos no lo entendieron, pero él dijo algo. Dijo: ciertamente, dice, ya no puedo hacer nada, porque ahora ya no puedo yo ir a él. Perdón, él ya no puede venir a mí, sino dice, ahora yo iré a él. Entonces, esas son las formas de que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso es de que hay algo que nuestro corazón y nuestra vida necesita. Primero, el amor de Dios. Dejar que Él nos moldee como Él quiere hacerlo. Porque si usted comienza a dejar que Dios le cambie su vida, su mente, su corazón, todo lo que está dentro de usted, usted va a comenzar a dejar fluir todo eso alrededor de su familia, y usted va a hacer una atmósfera de bendición en su hogar. Y su hogar va a llevar esa atmósfera a donde quiera que estén. Pero si de nuestra mente, de nuestro corazón, si de nuestra boca salen esas palabras que condenan a nuestros hijos: oh, eres un tonto. O a veces quizá cuando un niño hace bien, o cuando hace algo bonito, la mamá pues dice: ese es mi hijo, esa cosa hermosa es mi hijo. Pero que no haga algo mal: eres igualito a tu padre. Me recuerdo cuando era niño, yo estaba en la escuela y mi madre casi no iba mucho a los eventos de la escuela por causa de que no puede ver, pero mi papá iba. Entonces un día fue mi mamá y sale ahí el niño, un niño gordito con lentes, ahí estaba, ahí llegó y me tocó darle un poema a la primavera. Yo soy la flor, empecé a decir, y en primavera florezco, y gracias primavera por hacerme una flor. Y ya me quedaba así. Y mamá decía: ese es mi hijo. Pero ya cuando a veces decía: ay, no quiero hacerlo, párate, no seas huevón como tu padre. O sea, que lo malo era de los Cetina y de lo bueno era de los Guzmán. Pero no, entonces depende de nosotros cómo es. Si usted le dice al niño, usted lo anima que siga adelante, el niño va a salir con una mentalidad próspera y de bienestar para sí. Pero si usted lo empieza a condenar: es que tú no puedes, es que eres esto, eres otro, usted va a dañar al niño. Le voy a decir que un golpe sana rápido, pero una mente una palabra deja un eco en la mente. Hace tiempo me decía una persona: es que me pidió un consejo, me dice: hay una persona que necesitamos que dé algo, pero a esta persona no es,
digamos que no hablaron bien de ella, y bueno, quizás lo hicimos mal, no hablamos antes con sus líderes para que pudiera aquí venir y darnos unas palabras de ánimo. Y bueno, dice, ¿qué podemos hacer? Algo así. Le digo, bueno, le voy a decir algo. Más vale romper una regla que un corazón, porque las reglas siguen, los corazones ya no. Entonces algo que tenemos que cuidar es el corazón primeramente, porque de ahí va a salir la vida que nosotros queramos para nuestros hijos. Aquí está la vida, aquí está la muerte, aquí está la bendición, aquí está la maldición, y de usted depende qué es lo que da a sus hijos, cómo se comunica con ellos, cómo se comunica con su esposa, cómo se comunica con su hermano, cómo se comunica con el mundo. Porque a veces podremos decir que incluso la palabra de Dios dice que a muchos confiesan a Dios en sus bocas, pero su corazón, dice, está lejos de Él. ¿Ok? Para mí es fácil, le voy a decir, humanamente hablando, para mí es fácil traerle un mensaje elocuente con palabras que lo animen. Tenemos la capacidad para hacer a la gente llorar, hacerla reír, hacerla quizá alegrarse, pero también tenemos la capacidad para hacer que una persona se deprima, porque todo está aquí. A mí, dígame, hermano, usted se ve bien, yo le digo, ya sé, yo mismo me alegro. Hermano, me gusta su corbata, a mí también. Pero comiencen a decirme, es que usted está bien chiquito, hermano. Ya me empecé a entristecer. A veces me recuerdo cuando estábamos con mi hermano Mario. Él, gracias a Dios, está muy grande. Siempre le digo, tú me vas a ganar, llegar al cielo. Él me decía, yo le decía una pregunta. Le digo, Mario, cuando éramos jóvenes, éramos más jóvenes, le decía, hay algo que no entiendo. Todos estaban grandes, yo era el más pequeño. A veces me sentía como el niño chiquito entre ellos. Y le decía, algo que no entiendo yo. Me decía, ¿qué cosa? ¿Qué no entiendes? Y le decía, ¿por qué estoy chiquito? Él me miraba de pies a cabeza como analizando el problema. Me decía, falta de vitaminas, bro. Le digo, ok, bueno, a veces yo digo para animarme, es que el Señor se le acabó el barro, ¿no? Y me hizo en el 6º día, fui el último creado. Entonces, son cosas así que uno utiliza. Ahora, si nosotros traemos malas palabras a nuestra familia o a nuestros oyentes o a lo que nos escucha, por eso Efesios nos dice que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, sino que sean agradables para los oyentes. Entonces, si incluso en nuestras escuelas, ¿cómo es que suceden los suicidios? A veces por las críticas que suceden hacia las personas, por cómo son, por cómo se visten, por cómo se ven, por cómo hablan. ¿Me entiende? O a veces esas críticas vienen hacia nosotros y se nos quedan aquí, porque fue lo que oímos, ya no lo que nos hacen, sino lo que nos dicen. Y la palabra de Dios, ella no nos habla para condenar, ella nos da una advertencia. Pero la palabra de Dios es esa. Dice que la palabra del Señor es buena para nuestros oídos, es la que edifica, la que corrige, la que instruye, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos transforma, nos restaura, nos levanta. Al estar triste, el Señor nos dice, yo estoy contigo. Cuando no hay nada en la mesa, Él dice, mira las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, pero yo las alimento. Cuando estamos solos, el Señor dice, yo estaré contigo todos los días. O sea, esa es la palabra de Dios animándonos. Escuchamos la palabra de Dios, y todo es paz a nuestros oídos, paz a nuestra alma y a nuestro corazón, porque esa es la palabra de Dios. Pero nos da la advertencia, no te separes de mí, para que no te vengan cosas peores. Pero en sí la palabra de Dios siempre nos bendice. Sí, ella siempre nos bendice, porque ese es el plan de Dios para con nosotros, que seamos bendecidos y prosperados en todo. Ahora, si eso Dios lo quiere para con nosotros, me imagino que usted como padre quiere eso para nosotros, sus hijos. Y nuestros hijos y sus hijos, o nosotros lo vamos a dejar hacia nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos, a fin de hacer una generación más aún ejemplar y agradable delante de Dios. Pero todo comienza con lo que hay en nuestro corazón,
Por eso es importante decirle al Señor: Señor, limpia mi corazón, restáuralo, moldéalo, transfórmalo a un corazón conforme al tuyo, que ame al prójimo como a mí mismo, que ame a mi familia, que lo primero sea primeramente tú, después mi familia, que seas tú lo primordial en mí, que mi corazón ya no haya disensiones, ya no haya pleitos, ya no haya envidias, ya no haya celos, ya no haya contiendas, ya no haya nada de eso, sino que en mi corazón haya amor, haya paz, haya tranquilidad, haya armonía. Porque cuando todo esto esté en el corazón, todo eso lo vamos a expresar con la boca. Ese es el plan de Dios. Dios comunicándose con su pueblo, el pueblo comunicándose con Dios, el hombre usando muchas maneras para cómo comunicarse. Pero ahora aprendamos a saber cómo comunicarnos nosotros, cómo nos comunicamos hacia los hijos y cómo nos comunicamos hacia las personas. Que ya no sea una mala palabra, sino una palabra de bendición. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ese es el plan de Dios. La palabra de Dios nos transforma. Algo que dice Mateo 15:19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. De eso sale ahí. Dice: los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice: los ojos altivos. Y segundo dice: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. Que eso no exista aquí, que lo quitemos. ¿Sabe? Nuestra salvación no depende de lo que haga el hermano, sino de lo que hagamos nosotros. Porque Dios va a venir a juzgar a cada uno según haya sido su obra. En vez de condenar al hermano, mejor lleve esa palabra de ánimo: hermano, levántese en el nombre de Jesús. Si lo hizo mal, bueno, glorifique a Dios. Si lo hizo bien, glorifique a Dios, que la gloria es para Él. Amén. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice: el que la ama comerá de sus frutos. Por eso yo le digo, si nuestra lengua se clasificara entre amarga y dulce, ¿cómo estaría ahorita? ¿Comiendo dulzura o miel, o quizá amargura? Yo no sé lo que usted sea saliendo de aquí, tampoco lo que sea aquí. Dios lo sabe. Pero recuerde que vivimos para agradarle a Él, no al pastor, no a nadie, solamente a Él. Por Él vivimos, porque de Él viene el sustento, la bendición, la salvación, la vida también. Por eso es de que vivimos solamente para agradar a Él. Santiago 3 dice de la siguiente manera. Pero primero Salmos 34. Algo habla cuando el corazón está lleno de Dios. Dice Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice: en Jehová se gloriará mi alma y los mansos se alegrarán. Ahora, Santiago 3 habla acerca de nuestra forma de hablar y de la lengua. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos, dice, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que primero se tiene que refrenar esto. Yo por eso digo así: se necesitan 2 años para poder hablar, pero 60 años para aprender a callarse. Entonces, el 2 dice: porque dice el 3: he aquí nosotros ponemos frenos en la lengua de los caballos, para que nos obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques
enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso, dice, alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Solo una palabra basta para maldecir o bendecir. Una palabra basta para saber cómo es que nuestra generación va a crecer. Una palabra basta cómo va a comenzar nuestro día. Si usted comienza a decir: ay, gloria a Dios, y más los lunes. Pero si comenzó: ay, es lunes. Nadie quiere los lunes. Yo tenía un amigo que le llamábamos el lunes, nadie lo quería. Entonces, eso es. Si nuestra boca tiene bendición, bendición habrá en nuestro alrededor. Estaremos rodeados de gloria, estaremos rodeados de maravillas en nuestras vidas, porque solamente eso sale de nuestro corazón y de nuestra boca. Pero si hay malas palabras, blasfemias, contiendas, yo le digo hoy un consejo, y por medio de la palabra de Dios, quite eso de su vida y deje que Dios lo haga conforme a su voluntad, para primero agradar a Dios, como padres agradar a los hijos y los hijos agradar a los padres, y así poder agradarle al mundo entero. Amén. Dios les bendiga en gran manera. Gloria a Dios, aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Gloria al Señor. Qué tremendo mensaje y enseñanza en esta mañana. Yo creo que debemos de tener un buen corazón, hermanos. Aleluya.